Buen día, buen día. Bueno, vamos a resumir un poquito lo que hemos visto estas últimas semanas. Entonces, el miércoles que damos su examen, ¿no? Del primer parcial, jóvenes. Sí, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, entonces, el día miércoles es el examen hasta el tema número 4, ¿ya? Y después tenemos el segundo parcial. Para ello, le voy a pedir, por favor, que lean el tema número 5 y el tema número 6, que son, se relacionan bastante con física, que es capacitancia y inductancia, que eso lo han visto, ¿no es cierto?, de alguna forma en física, ¿ya? Entonces, vamos paso, ¿no es cierto?, del tema número 5 de lo que es capacitancia, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, ¿no es cierto?, repasando qué es el capacitor, ¿ya? El capacitor son estos elementos que se ve en en los dibujos, ¿no es cierto? Estos elementos se llaman capacitores, ¿ya? O capacitor, ¿no es cierto? Sobre todo se encuentran en los equipos electrónicos, ¿no? Televisores, radios, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es un capacitor? Fíjense, vamos a ver qué es un capacitor. Fíjense aquí que dice el concepto de qué es un capacitor. ¿Para qué sirven estos elementos? Fíjense, miren. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos elementos? Según la definición de lo que es un capacitor. Y aquí dice, ¿no es cierto?, ¿qué es un capacitor? Fíjense, bueno, son componentes eléctricos que sirven para almacenar carga eléctrica, ¿no es cierto? Almacenan carga eléctrica por periodos cortos o por poco tiempo. Eso es lo que es un capacitor. Almacena carga eléctrica por poco tiempo. Ya eso es lo que hace un capacitor. Entonces, un capacitor cumple la función de ¿qué? De almacenar carga eléctrica. ¿Ya? ¿Cómo está fabricado o formado un capacitor? Fíjense, está formado por dos placas paralelas. Estas dos placas no están unidas, sino que están separadas por una distancia, ¿no es cierto? Y en esa separación de placas, ¿no es cierto? Si aquí ¿no es cierto?, donde vivimos nosotros, no puede quedar vacío, ¿no? Porque si no se pegarían, ¿no? Y si se pegan, hacen un conductor, ya no sería un condensador, ¿no? O sea, queda como un conductor, digamos, ¿no? Entonces, para que no se peguen eléctricamente las placas, se le coloca un dieléctrico, ¿no? Un dieléctrico, como por ejemplo, no sé, un aceite, por decir algo, ¿no? Y de tal forma de que estén separados siempre, ¿ya? Entonces, este es el símbolo eléctrico del capacitor. Es una C y dos líneas paralelas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el capacitor? Bueno, ya sabemos. Sí. Normalmente, ¿qué tienen adentro, ahí entre las dos barras paralelas, los capacitores que venden? Dieléctrico es un aceite, el aceite es un aislante, ¿no? Un aceite o una resina, una capa, digamos, ¿no? ¿Alguna vez han desarmado un capacitor, jóvenes, esto de aquí? ¿Nadie desarmó? Sí, No, como no. una tirita larga, ¿Qué tiene? una tirita larga, como una Eh, cinta enrollada en forma circular. Ya, muy bien. En realidad esto, fíjense, para que, como dice su compañero, es verdad, para que estas placas ingresen aquí, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo le hacen, no? Para que entren. Yo tengo, por ejemplo, una hoja aquí, ¿no es cierto? Una hoja. Entonces, las dos placas, ¿qué es lo que hago? Hago esto, miren.
A ver, fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué se llama eso? Enrollar eso, ¿no? Pero entre las dos placas, digamos, si los enrollo las dos se van a unir, entonces se coloca una capa, como se dice, ¿no? De un aislante, ¿no? ¿Ya? Para que quede, digamos, separado una distancia de, ¿no? Y así es en realidad, claro, o sea, no es así una placa como esto, porque si no el capacitor sería enorme, ¿no? Enorme sería, digamos, no entraría en una tele, radio, ¿no? Entonces lo enrollan las dos placas para que queden de la misma forma, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, ya sabemos entonces que es un capacitor. Son dos placas paralelas que tienen un aislante, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se calcula ahora? A ver, el capacitor era un equipo que almacena carga eléctrica. Ahora vamos a ver cuánta carga puede almacenar un capacitor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se determina la carga almacenada en un capacitor? Fíjense en si entre placas, digamos, no hay ningún material, esta sería su formulita, ¿no? O sea, depende, ¿de qué depende la carga almacenada en un capacitor? Depende del área y depende o sea, más área, más carga puede almacenar el capacitor y de más separado está, menos carga va a almacenar y si está más pegado, más carga eléctrica, ¿no? Ahora sí, el capacitor obviamente es un dieléctrico, que generalmente así es el capacitor, entonces se le aumenta esta K, ¿no es cierto? Que simplemente K me indica, digamos, si analizan la fórmula en física, ¿no es cierto? Me indica cuántas veces más permeable magnéticamente es el material respecto al vacío, ¿no? Si K sale 3, quiere decir que es 3 veces más permeable que el vacío. Si le sale 5 el aceite, por ejemplo, quiere decir que es 5 veces más permeable que el vacío el aceite dieléctrico, ¿no? Entonces, así es como se determina la capacidad y obviamente el que más se utiliza es esto, ¿no? Porque no podemos separar las placas en el vacío, ¿no? Tiene que haber siempre un aislante entre ambos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces sigamos entonces con capacidad eléctrica, ¿ya? ¿No? Ya vimos ya la capacidad eléctrica, fíjense. Esta fórmula me indica, digamos, la capacidad eléctrica máxima que puede almacenar un capacitor. Esto es para los que van a construir capacitores, ¿no? O sea, aquí me dicen, ¿no es cierto?, que este es A, esto es D. O sea, me dan cuál es la capacidad máxima de almacenamiento de un capacitor. Ahora vamos a ver qué pasa cuando le aplicamos un voltaje, ¿no? Obviamente con el voltaje también puede variar la capacidad de almacenamiento del capacitor. Esta es en función de las características constructivas del capacitor. Ahora vamos a ver qué pasa con el voltaje cuando obviamente se le aplica a un capacitor, ¿no es cierto? Entonces, si yo obviamente ya le aplico un voltaje a un capacitor, ¿no es cierto? La capacidad de almacenamiento del capacitor depende de dos cosas, ¿no? Q es la carga eléctrica y B es el voltaje y C se llama capacidad, ¿ya? Entonces, la capacidad en el sistema internacional, capacidad de almacenamiento se mide en faradios, ¿ya? Y un faradio se define como un Coulomb sobre un voltio, y un voltio es un newton metro sobre Coulomb. Esa es la unidad de la capacitancia. Entonces, no se olviden, la unidad de almacenamiento de carga se llama el faradio,
¿ya? Y el faradio es igual a un coulomb sobre un voltio, ¿no? Y obviamente como es muy grande, generalmente la capacidad en los capacitores reales viene en microfaradio, nanofaradio y picofaradio. ¿Por qué? Porque un capacitor almacena carga en ese rango que tenemos aquí, en micro, nano, picofaradio, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el capacitor? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, sigamos entonces con el capacitor. Entonces vamos a ver cómo se comporta un capacitor en un circuito eléctrico. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo es la corriente en un capacitor. Fíjense, de la definición de capacidad, la capacidad eléctrica se definía como carga sobre voltaje. Vamos a llamar esa ecuación número 1. La corriente eléctrica se define como derivada de carga respecto al tiempo. Vamos a llamar ecuación número 2. Despejando Q, voy a tener aquí que la carga, ¿no es cierto?, de la ecuación 1 va a ser igual a C por B, capacidad por voltaje, ¿no es cierto? Derivando respecto al tiempo, derivada de la carga respecto al tiempo va a ser a C por la derivada del voltaje respecto al tiempo por diferencial de tiempo, ¿no es cierto? Al reemplazar 3, la ecuación 3 en la ecuación 2, la corriente del capacitor queda así. Entonces la corriente que circula por un capacitor es igual a C multiplicado por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Esa es la relación, ¿no es cierto?, de la corriente en un capacitor. Un capacitor es igual a C por la derivada del voltaje respecto al tiempo. ¿Alguna pregunta sobre la corriente? Bueno, sigamos entonces con la corriente. Ahora vamos a ver el voltaje. Bueno, el voltaje, fíjense en la ecuación número 4, si se recuerdan, la corriente por diferencial de tiempo era igual a la capacidad por diferencial de voltaje. Despejo diferencial de voltaje de aquí, voy a tener que diferencial de voltaje va a ser igual a la integral de 1 sobre C, corriente diferencial de tiempo. Entonces tengo que integrar aquí, ¿no es cierto?, la ecuación, y voy a integrar desde menos infinito hasta t, ¿no es cierto? Y la integral de corriente diferencial de tiempo, ¿no es cierto?, lo voy a dividir en dos partes. Como es una integral definida, puedo reemplazarlo o separarlo en dos partes iguales. Este de aquí, que es de menos infinito a 0, y el segundo que es de 0 a un tiempo t cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, se llama voltaje inicial en un capacitor a este término. ¿Ya? A eso se lo llama voltaje inicial. Es el voltaje desde un tiempo menos infinito hasta 0. 0 es, como se dice, la referencia cuando yo voy a instalar un capacitor a un circuito. Pero antes de instalarlo, ese capacitor puede que esté cargado. Entonces, a esa carga se llama voltaje inicial, que no sabemos desde cuándo, ¿no? De qué tiempo atrás, por eso se pone menos infinito hasta 0, ¿ya? Entonces, el voltaje va a quedar de la siguiente forma: 1 sobre C, la integral del corriente diferencial del tiempo desde 0 hasta un tiempo cualquiera por el voltaje B sub 0. ¿Alguna pregunta sobre el voltaje?
Eso entonces es el voltaje en un capacitor, ¿ya? Sigamos, potencia. La potencia es más sencillo, ¿no? Si recuerdan potencia, ¿no es cierto? ¿Cómo se define la potencia? La potencia de un capacitor es voltaje por corriente, ¿no? Eso es para todos los elementos de resistencia, todo. Potencia, voltaje por corriente. El voltaje en un capacitor, ¿no es cierto?, era igual a esto de aquí. Voltaje inicial más la integral de corriente diferencial de tiempo, ¿no? Vamos a considerar que el voltaje inicial es 0 y la potencia va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Corriente por voltaje, que viene a ser esto de aquí. Entonces tengo voltaje en un capacitor. ¿Alguna pregunta sobre el voltaje? Y por último tengo la energía. La energía, ¿no es cierto?, se define como potencia por tiempo, ¿no? Esa es la definición de energía, potencia por tiempo. Pero el voltaje, pero la potencia es igual a voltaje por corriente. Reemplazando esto y la energía va a quedar de la siguiente forma. Fíjense. Energía va a quedar voltaje por corriente, que representa a la potencia, y lo multiplico por el tiempo, ¿no es cierto? Integrando esto voy a tener que la energía es igual a la integral de voltaje corriente diferencial de tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo se define la corriente? Fíjense, la corriente se define la derivada de la carga respecto del tiempo, y por lo tanto el diferencial de carga va a ser igual a corriente diferencial de tiempo. Por lo tanto, esto de aquí es igual a esto de aquí, ¿no? Entonces, la ecuación va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar la energía va a ser igual a voltaje por diferencial de carga, ¿no es cierto? De las ecuaciones anteriores, si se recuerdan, la carga se definía como C, capacidad por voltaje. Por lo tanto, la derivada de carga va a ser igual a C por derivada de voltaje. Reemplazando esto arriba va a quedar de la siguiente forma, fíjense. La energía va a ser igual a la integral de B por C diferencial de voltaje. ¿Cuánto es la integral de B diferencial de B? Entonces, va a quedar igual, integrando, va a quedar la integral de B diferencial de B, es igual a B al cuadrado, B al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Eso es la integral de B diferencial de B, o un medio, ¿no? De B al cuadrado, desde un tiempo 0 hasta T. Entonces, la energía va a ser igual a C sobre 2 por el voltaje al cuadrado. Como dijimos, ¿no es cierto?, que la condición inicial del voltaje era igual a 0, por lo tanto, la energía se va a convertir en esto, ¿no? La energía va a ser igual a un medio de la capacidad por voltaje al cuadrado. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso entonces es la energía en un capacitor, ¿ya? Hay otra forma de calcular también la energía de un capacitor, ¿no es cierto? Y es esta de aquí, ¿no? También la energía es igual a un medio de la capacidad por voltaje al cuadrado o un medio de carga por voltaje. Cualquiera de estas dos ecuaciones son válidas para determinar, ¿no es cierto?, la energía en un capacitor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahí Q es la carga del capacitor, ¿cierto? Q es la carga del Q es la carga del capacitor, sí. Bueno, sigamos entonces. Aquí un ejemplo dice, en el siguiente circuito calcula la corriente que circula por un capacitor. El voltaje está dado por 10 coseno de 6000 T y me pide la corriente. La capacidad es 5 por 10 a la menos 6 faradios y me pide la corriente. ¿Cómo se calcula la corriente? Si le recuerdan, ¿a qué era igual la corriente? La fórmula decía que la corriente es igual a la derivada del voltaje respecto del tiempo. Entonces, lo que tengo que hacer es derivar, ¿no es cierto? Derivar
el voltaje respecto al tiempo. Esto tengo que derivar respecto del tiempo, ¿no? ¿Y cuánto sale derivando eso respecto del tiempo? ¿Ya? Entonces la corriente va a ser igual a 5 por 10 a la menos 6, que es la capacidad, por la derivada de 10 coseno de 6000 de t. ¿Cuánto será esta derivada de 10 coseno de 6000 de t? ¿A qué iba la derivada de coseno de 6000 de t respecto del tiempo? Es 5 por 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Por el 10 de constante sale afuera, la derivada de 6000 de t es 6000 y la derivada del coseno es seno negativo, ¿no es cierto? El seno negativo está aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale multiplicando? Multiplicando todo esto va a quedar que es igual a menos 0,3 seno de 6000 de t. Esa es la corriente que circula por el capacitor. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio de aquí? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, ¿El coseno dónde simplemente... sale? ¿Cuál? El coseno, disculpe. ¿De dónde sale coseno o cuál? Sí, o solo dato nomás. Este es el dato del voltaje, ¿no? Fíjese, el voltaje es 10 coseno de 6000 de t. Entonces, tenemos que aplicarle la formulita de corriente. Esta es la formulita de corriente. Dice que es igual a C, que son los 5 por 10 a la menos 6 faradios, por la derivada de esto de aquí, ¿no? Hay que derivar eso, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos derivando respecto al tiempo, ¿no? Derivada del coseno es seno, ¿no? Menos seno, perdón. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, si no tienen más duda, entonces vamos a lo siguiente. El voltaje en un capacitor, ¿no? Dice la corriente en un capacitor es igual a 6 por E a la 3000 de T miliamperios y el capacitor es de 2 microfaradios. Asumir que el voltaje inicial es 0. Me pide entonces el voltaje en el capacitor, ¿ya? ¿Cómo determino entonces el voltaje en el capacitor? Si se recuerdan, ¿a qué es igual el voltaje? El voltaje es igual a voltaje inicial, que en este caso me pide que sea 0, 1 dividido entre la capacidad por la integral de corriente diferencial de tiempo, ¿no? Entonces, reemplazando estos valores voy a tener lo siguiente. 1 sobre C sería 1 dividido entre 2 por 10 a la menos 6 faradios, convirtiendo de microfaradios a faradios, por la integral de 6E a la menos 3000 de T, como está en miliamperios, lo divido entre 1000 para que se convierta en, esto se convierta en amperios, ¿no? Para eso estamos dividiendo entre 1000, ¿no es cierto? Entonces aquí este 1000 puede salir afuera, ¿no es cierto? Y el 6 también va a quedar 6 dividido entre 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Al multiplicar el 1000 por 10 a la sexta. La integral de E elevado a la 3000 de T. ¿A qué es igual la integral de, así tengo, ¿no? La integral de E elevado por decir a la menos 3000x diferencial de x. ¿Cómo se integra esa integral? ¿Saben, jóvenes, o no se acuerdan? ¿A qué es la integral de E? Jóvenes, ¿a qué es igual esa integral? A lo mismo, ¿no? A lo mismo, ingeniero, Ya. solo que sin la X. Muy bien. Entonces, integrando es a lo mismo, pero ese 3000 pasa a dividir con signo negativo, ¿no es cierto? Así, ¿no? Entonces es menos 3000. Aquí se elimina los 3000, ¿no? Se elimina los 3000 y va a quedar
¿no es cierto? 1 menos E a la menos 3000 de T, ¿sí, no? Cuando ya le aplique los límites desde T hasta 0. Entonces, este es el voltaje en el capacitor. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, cuando nos pidan la pregunta voltaje, siempre tenemos que hacer la integral definida. La ¿Puede ser la integral, forma de claro, solución? sí, porque dice, ¿no? Desde 0 hasta T, dice, ¿no? La fórmula. Está bien, gracias. Bueno, para esto de aquí, fíjense, es más sencillo ya, que es asociación de capacitores. Esto ya han visto en física, ¿no? Esto lo voy a dejar para ustedes ya, ¿no es cierto? Los capacitores también como se pueden asociar en serie, ¿no es cierto? En serie. Y como les digo, lo voy a dejar para ustedes para que lean esta parte, por favor, ya, que es bastante sencillo, ¿no? Que es cómo es la corriente, cómo es el voltaje en serie, cómo es la carga en serie, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Todo eso le voy, y esta es la capacidad equivalente, si se recuerdan, ¿no? Cuando es en serie es como si fueran resistencias en paralelo, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Entonces esto le voy a dejar para que ustedes lo lean, capacitores en serie y capacitores en paralelo, ¿ya? Que es bastante sencillo, ¿no es cierto? Sus propiedades, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta sobre capacidad en serie y paralelo, jóvenes? Aquí tienen unos ejemplos bien sencillitos, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Lo va a pasar esa diapositiva, ingeniero, para que podamos Sí, verlo. ahorita mismo lo paso, ya ahorita mismo le paso. Y la siguiente clase vamos a empezar aquí el lunes sería, ¿no? Porque el examen lunes, el tema 6, ya en inductancia. Ahorita le paso, espérenme, déjenme compartirlo. Ustedes lo tienen el texto, está ahí también, pero le paso la diapositiva si gustan, no hay problema. A ver aquí, ¿cuál es su grupo? Creo que es LT247, ¿no? Ya le pasé. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ingeniero, en cuestión del examen, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser por Zoom y por la plataforma de la UAGRAM para enviárselo? Va a ser por la plataforma. En la plataforma tienen que cargar, yo le voy a dar las preguntas y ustedes tienen que cargar la foto de la respuesta. A eso, gracias por aclarar. En la hoja que ustedes carguen tiene que estar su nombre con lapicera azul, ¿ya? Para que yo lo revise. Y todas las hojas tienen que tener el mismo color de lápiz o lapicero, por si acaso. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué otra duda más tienen? El examen va a empezar a las 8 de la mañana, ¿cierto, ingeniero? En la plataforma. Claro, si pueden un poco antes ustedes o no. Sí, no hay problema. No, yo no. No pueden, ya 8:30, entonces empieza en punto, ¿ya? ¿El examen duraría toda la hora de clase, ingeniero? Así es, porque ya no se puede salir de hora porque los otros profesores se quejan, no sé si han visto, aquí vamos a ver, no sé si es su caso de ustedes, pero hay esa queja, ¿no? De que se salen del horario. Ahorita vamos a ver. ¿Cuántos ejercicios van a hacer, ingeniero? 4 o 5, ¿ya? Así es. Sí, vamos. Fíjense aquí que dice, no sé si leen aquí, ven aquí que dice jóvenes o no.
Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Ah? O sea, dice que han utilizado el horario de otro profesor, digamos, por decir, es como si yo le diría, bueno, vamos a dar examen a las 8:30 hasta las 10, hasta las 11, por decir, ¿no? Entonces el profesor a las 11 va a reclamar así como reclama aquí, mira, aquí puro reclamos ahí, ¿no? De que estamos usando la hora. Félix Sile, ¿lo conocen Félix Sile ustedes o no? Sí, ¿Eh? No hay excusa, dice, ¿ve? De invadir horarios. Si invadimos, estamos haciendo mal, digamos, ¿no? El director de carrera está escribiendo, ¿no? Vean lo que dice, ¿no? Entonces no podemos usar, ¿no? Otro horario. ¿Y Bueno, qué saben del otro grupo? ¿Ya dieron examen del otro grupo todavía? Creo que todavía no han dado examen, ingeniero. todavía, ingeniero. Sí, ¿por qué tema ya van ya? Eso no sé, no sabría decirle, pero de que no han dado examen todavía no lo han dado. Ah, ya, está bien. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen, jóvenes? El examen solo va a ser nombre arriba o abajo, no importa, ingeniero, y escribir no es necesario poner lo demás, o solo nombre. Claro, tiene nombre y apellido, obviamente, nada. Tiene que tener su hoja, porque es a través de fotos que va a enviar usted Ah, ya. el desarrollo de la pregunta, ¿no? O sea, tiene que tener su nombre. Las hojas tienen que ser el lápiz o lapicero que usen, tiene que ser el mismo para las preguntas. Tiene que ser la misma hoja. Yo no sé por qué mandan otros con hojas diferentes, no sé si son cámaras diferentes, porque hasta se nota, ¿no? Cuando se toma con diferentes cámaras, ¿ya? ¿No es cierto? Inge, disculpe, puede ser en hoja bond o en hoja de trapa, Sí, cualquiera de es los dos puede libre, ser. pero que las tres sean lo mismo, mandan, digamos, Ah, ok, ingeniero. mandan exámenes, la pregunta 1 en hoja de papel bond, la pregunta 2 en hojas de esos cuadriculadas y empiezan de la mitad hacia abajo, o sea, de la parte de la mitad hacia abajo, con otro color de lápiz, otro color de foto, parece como si tuvieran 3 cámaras, no sé, pues, digamos, ¿no? Y mandan así, entonces, no puede ser así, ¿o no? ¿O qué está pasando ahí? ¿Ah? Ahí Ingeniero, es ¿el nombre raro. lo quiere abajo o arriba de ¿Cuál? la hoja? El nombre Arriba y generalmente se apellido. pone el nombre, ¿no? Arriba y es, como le digo, un solo tipo de cámara o tienen varias celulares ahí para mandar examen. Ingeniero, ¿se va a poder pasar de pregunta y volver a la misma si es que uno sea? Sí, se va a poder. ¿Qué saben de los exámenes presenciales para segundo parcial? ¿Cómo ustedes que paran por la universidad? ¿Están tomando o todavía? Dijeron que iban a ver si Hay que tomar las previsiones. Ya, El de ya. resistencia no va a ser todo virtual. Sí. ¿De resistencia cómo va a ser, hijo? Virtual nomás, por la cuarta ola. ¿Con qué docente? Sí, con ingeniero. El Boris. ingeniero ¿No, Boris. no es Sauma? No, es No, la no, de no. mecánica racional. ¿Y de mecánica racional cómo va a ser el examen? Está por definirse. Según, por el momento está por definirse aún. Es la siguiente semana todavía. Ya. La verdad creo que no están permitiendo porque yo tenía un ingeniero, bueno, tengo un ingeniero en física 4 que igual lo Ya. quiso hacer presencial y hasta horitas antes del examen nos dio módulo y todo, pero ya minutos antes dijo de que lo íbamos a dar virtual porque no le dieron permiso por esto de la pandemia. Entonces, ni modo, pues, virtual. Es que han enviado un comunicado que es prohibido dar examen presencial. Bueno, ya no se hable más entonces, ya va a ser virtual y ya, ya le dije ya entonces, ya, por favor, un solo tipo de hoja, un solo tipo de lápiz, un solo tipo de foto de celular, no vale así, digamos, unos preguntas con lapicero, otros con lápiz, diferentes tipos de letra, peor eso, ¿ya? ¿Nos vamos a conectar a Zoom, ingeniero?
Sí, sí, tienen que conectarse a Zoom, digamos, ¿no? Porque van a trabajar, básicamente van a trabajar en hoja, ¿no? No van a entrar en Zoom, digamos. Por ejemplo, es como yo, por decir, ahí estoy en Zoom, y aquí tengo mi hojita, ¿no es cierto? Y aquí estoy haciendo mi examen, pero lo estoy viendo así, ¿ya? Ingeniero, ¿se va a poder usar Evercircle en el examen? ¿O va a poner alguna ¿Cuál? pregunta en Evercircle? ¿Va a poder usar qué? Le pregunto si se puede usar o va a poner algunas preguntas para hacerlas en Evercircle. No, no, O puro solamente es ejercicio, una no hay aplicación Evercircle. ¿Ah? complementaria, ¿no? O es Puro, solamente puro, puro ejercicio son, ¿no? Formulario, ingeniero. Formulario, claro, pueden usar ya, ¿no? Bueno, jóvenes, les dejo que pasa que tengo que preparar un examen para las 10 ya. Está bien, ingeniero. Que tenga buen día. Listo. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Hasta Hola, luego. ingeniero. Hasta luego, jóvenes.